Este, hola, Sí, buenas dígame, tardes. dígame. Sí, ¿Pueden se le chequear si escucha. pueden ver mi presentación? Sí, sí se puede ver. Ya, Deme lo un voy a momento. empezar desde el mío, porque parece que hay problemas desde la otra fuente. Ok, ¿Ya? vamos a dar inicio entonces a la actividad, ¿sí? A ver. Claro, claro, doctora. No hay problema. Buenas tardes con todos. Habla la doctora Nadia Segovia, médico supervisor del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Pablo Quispe Astete, médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Él es miembro de la Sociedad de Cardiología. Además, tiene amplia experiencia en el sector público y privado, ¿no? Y hoy nos va a brindar la ponencia de prevención de la HTA, ¿sí? Entonces, sin más, doctor, por favor, puede iniciar su ponencia. Muchas Buenas tardes gracias. buenas tardes con todos. Gracias, doctora Nadia. Siempre para mí va a ser un privilegio, y lo siento como deber y honor de poder dirigirme hacia la audiencia, personal de salud, que pueda reforzar la conciencia de la prevención y conocer las patologías más frecuentes, tratándose de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Dicho sea de paso, ya se sabe que es la mayor causa de muertes de enfermedades no transmisibles a nivel mundial, por encima del cáncer, ¿no? Y dicho sea de paso, acá en el Perú no es ajeno. Prácticamente estamos hablando de un 22,1% de prevalencia en personas mayores de 15 años, proyectados según ENDES hasta el año 2022, ya que desde 2015 la prevalencia era más en varones que en mujeres, y se creía hasta entonces que el punto de corte de diagnóstico de hipertensión arterial era más de 60 años, ¿no? Cosa que ya no es así. Pacientes más jóvenes, entre 18, 20, 25 años, ya pueden hacerse diagnóstico de hipertensión arterial. Con los factores de riesgo correspondientes, para este año se proyecta que la prevalencia siga en aumento de un 15 hasta un 20%. En otras palabras, uno de cada cinco es hipertenso y uno de cada tres no sabe que lo tiene. Y uno de cada tres no llega al manejo óptimo de la presión arterial objetiva del control. Pero si bien es cierto, es importante saber de que hay un sistema interno en la homeostasis que provoca que la hipertensión se produzca a través de los angiotensinógenos con las enzimas convertidoras, y angiotensina 3 va de angiotensina 1 a angiotensina 2, luego se produce remodelamiento vascular, y los factores mecánicos con el estrés oxidativo van a provocar a la larga cambios estructurales e inflamación vascular, es decir, remodelamiento del endotelio, provocando en este último una disfunción endotelial en donde va a haber una variación en la relación capa media y lumen, es decir, va a haber un engrosamiento del lumen o en su defecto del diámetro, aumentando la resistencia periférica total y por ende la hipertensión arterial, ¿no? Dicho sea de paso, en la izquierda vamos a tener el mecanismo de acción de cada fármaco que se emplea para impedir que estos ciclos se produzcan, sobre todo en los efectos del angiotensinógeno, ¿no? Pero en estos tiempos ya se discute que no solamente es un tema fisiopatológico, que sabemos que sucede en el endotelio una vez que haya una respuesta inflamatoria, sino que también tenemos factores conductuales, que es muy frecuente como causa de hipertensión arterial o favorecimiento de esta última, ¿no? El sedentarismo, que es una pandemia prácticamente, la obesidad, la ingesta de sodio y potasio, alto sodio y bajo en potasio, el alcoholismo, que ya se ha corroborado que en los 30 primeros minutos puede producir
una disminución de la presión arterial, pero pasada las 6 horas esta tiende a aumentar, ¿no? Los fármacos o sustancias que aumentan la presión arterial, en el caso, por ejemplo, de los pacientes con manejo de corticoides o con manejo de terapia, inclusive antibiótica, puede provocar de alguna manera el aumento de la presión arterial, ¿no? Pacientes que también tienen un desorden en la dieta, ¿no? Sobre todo, más que la misma ingesta alta en sal, la predisposición del paciente a no dejarla llevar al lado sano de la alimentación. Tenemos también los factores ambientales que a veces no nos percatamos de que existan porque ya forman parte de nuestra vida. Contaminación ambiental, contaminación acústica, el mal clima y la situación geopolítica va a provocar en el paciente un estrés permanente. Y esto también va a influir los factores socioeconómicos y psicosociales, el poco acceso a la salud en nuestra crisis innegable de la asistencia sanitaria. La oferta es largamente superada a la demanda en la atención de salud. La violencia de género, la discriminación, todo lo que puede provocar estrés va a favorecer la hipertensión arterial. Y los mecanismos fisiopatológicos descritos del sistema renina-angiotensina y la disfunción endotelial. A nivel renal va a producirse variación en la presión o la natriuresis, mayor sensibilidad a la sal e isquemia renal. Y los mecanismos neurogénicos, alteraciones en el sistema nervioso autónomo y también en el reflejo baroreceptor. En conjunto, todo ello va a favorecer la hipertensión arterial. Ha cambiado ahora la forma de percibir como solamente un tema fisiopatológico. Y asimismo, como cambia también los conceptos, cambia también la percepción de los diagnósticos de hipertensión. En la Sociedad Europea de Hipertensión en el año 2021 el punto de corte era 130 sobre 85 y catalogándola como normal alta de 130 a 139 la sistólica, 85, 89 la diastólica. Y recién, como en general conocemos en todo el personal de salud, hipertensión grado 1, punto de corte 140 sobre 90. Y por encima de este vienen los grados 1, 2 y 3, ¿no? Cada uno con sus diferentes mecanismos de diagnóstico y sus acciones a efectuar para el control de las mismas. Pero en el año 2023, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial ya consideraba, casi en coincidencia con la AJA, la Asociación Americana del Corazón, el punto de corte de presión arterial óptima de 120 la sistólica y 80 la diastólica de menor hacia abajo. Presión arterial normal de 120 a 129, la alta, normal alta, 130 a 139, la sistólica, y la diastólica de 80 a 84 y 85 a 89 respectivamente. Punto de corte siempre 140, con los grados de hipertensión, e inclusive ya mencionan criterios de hipertensión arterial sistólica aislada o diastólica aislada, sobre todo en los pacientes adultos mayores. En el año con respecto a la Asociación Americana del Corazón, ya desde hace 4 o 5 años, ya consideraban más estricto el manejo de la hipertensión arterial cuyo punto de corte es 120 sobre 80, tanto en la sistólica como la diastólica. Entendemos que por la realidad de la obesidad y del mal patrón alimentario con respecto a la ingesta alta en grasas y en sal allá en Estados Unidos, entendemos que es muy frecuente, por ejemplo, la obesidad infantil, la obesidad en adolescentes, se han visto obligados a modificar sus patrones de conducta con este punto de corte con respecto a la medición de la presión arterial. Y la Sociedad Europea de Cardiología el año pasado también adapta este punto de corte de las mediciones de la presión arterial. 120 la sistólica, 70 la diastólica, se le puede considerar como una presión arterial no elevada. Antes hablábamos de normotensión arterial, pero la nomenclatura varía a presión arterial no elevada. El AMPA, que es el automonitoreo de la presión arterial,
que es cuando mandamos al paciente con el personal de salud en visita domiciliaria o con la comunidad de su edad, de su hogar, a medirse la presión, también mantiene el mismo punto de corte que en la consulta. Y el mapa, lo mismo. El mapa es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un dispositivo electrónico que mide la presión de un día para otro para poder identificar el diagnóstico de la manera más fidedigna posible. Y como verán en las subsiguientes, se mantienen los mismos rangos: 120 sobre 139 la sistólica en la consulta como presión arterial elevada, la diastólica 70-89, el AMPA baja un poco más, de 120 a 134 la sistólica, de 70-84 la diastólica, y el MAPA, las mismas dimensiones. Y ya como hipertensión, punto de corte 140 sobre 90 de la consulta y por encima de 135-85 sistólica y diastólica respectivamente. Entonces, pero hace poco, no será ni un mes, que ambas, la Sociedad Canadiense de Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología, catalogan simplemente en dos categorías de la presión arterial: 120 sobre 80 punto de corte hacia abajo, presión arterial normal, y presión arterial elevada, ya directo, ni siquiera prealta, ni siquiera prehipertensión, no, elevada. 120 sobre 129 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Hipertensión. Ya no es grado 1, grado 2, grado 3, ya no es leve, moderada, severa, ya no. Le ponen solamente estadio 1 y estadio 2. De 130 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Y el estadio 2, mayor del punto de corte que todos conocemos, que es 140 sobre 90, en este caso la sistólica y la diastólica respectivamente. Pero no solamente eso es la novedad con respecto a este año de las guías de manejo de la hipertensión arterial, sino que el concepto de crisis hipertensiva, eh, con respecto a las emergencias hipertensivas ha variado un poco, porque si nosotros nos enfocamos solamente en las emergencias con una medición de 180 la sistólica y 110 la diastólica, se le cataloga como una presión arterial marcadamente elevada. Y la diferenciación de daño de órgano blanco, recién podemos distinguirla entre una emergencia, porque hay compromiso de vida, y una urgencia, siempre y cuando solamente nos enfoquemos en la medición de la presión arterial sin afectación de un órgano blanco. Esa es más o menos la diferenciación de las guías con respecto a los años últimos en el control de la presión arterial y sobre todo en la identificación para hacer el diagnóstico. Pero al margen de las guías, lo que no podemos evadir nosotros, los médicos en atención, son los daños orgánicos asintomáticos, que son los más peligrosos porque no causa molestias. El paciente solo acude a la consulta cuando presenta alguna molestia. Y los pacientes que, entre comillas, van a hacerse su control y luego de los exámenes, ya sea en el electrocardiograma, donde se ve alteraciones sugestivas de hipertensión arterial, el índice de Sokolov, el voltaje de Cornell, ¿no? La rigidez arterial, donde la diferenciación de la presión de pulso, que consiste en la resta de la presión arterial sistólica menos diastólica, que supere los 60 milímetros de mercurio, que es muy frecuente estas mediciones en el mapa. Y a su vez, si le hacemos una ecocardiografía carotidia, cuya velocidad de onda de pulso femoral carotidia supere los 10 metros por segundo, estamos hablando de rigidez arterial que es frecuente en los pacientes mayores de 60 años. A lo largo del tiempo va a haber rigidez arterial. Se pierde lo que llamamos elastina, que es una proteína que favorece el sostenimiento del endotelio con respecto a la elasticidad. Esta se va a perder y la rigidez arterial va a aumentar y va a favorecer daño de órgano de manera eh, a lo largo del tiempo, y justamente en ese factor de remodelamiento el paciente se encuentra asintomático. Algo así también
con el resto de órganos, hablando del riñón, por ejemplo, la microalbuminuria o la insuficiencia renal crónica moderada o grave, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. La retinopatía avanzada en el caso del trastorno de agudeza visual y, por supuesto, también puede provocar infarto agudo de miocardio, angina, enfermedad arterial periférica o fibrilación auricular, con las placas de ateroma de acuerdo a la imagen, ¿no? Por eso es que como nosotros, luego del examen físico, luego de los exámenes imagenológicos o auxiliares, podemos determinar que el paciente hipertenso pueda tener daño de órgano blanco o no. En este esquema, en cada uno de ellos está detallado las principales patologías según sistema. A nivel cerebral, el deterioro cognitivo, la demencia vascular y el ictus isquémico como lo más frecuente. A nivel cardíaco, la hipertensión arterial te puede provocar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, trastorno de ritmo catalogado según una fibrilación auricular, infarto agudo miocárdico o falla cardíaca, que es lo que más vemos nosotros. A nivel visual tenemos remodelación microvascular o retinopatía hipertensiva, teniendo en cuenta también que favorece la aparición concomitante con el glaucoma. En el daño renal puede ser una glomerulosclerosis hipertensiva o una variación albuminuria, proteinuria, disminuyendo también la tasa de filtración glomerular. Disfunción endotelial, remodelación vascular a nivel de la microcirculación y aterosclerosis y calcificación vascular a nivel de las arterias grandes y medianas. Entonces, otro problema que tenemos con la hipertensión arterial es que no se sabe la causa en un 90% de los casos. A lo mucho 5 o 10% se puede catalogar como secundarismo y hay una interacción de los factores genéticos, sociales, inflamatorios, cardiovascular, renal, todo lo que mencioné en las primeras diapositivas va a favorecer la patogénesis de la hipertensión arterial primaria. Cuando más edad tenemos, más aumento va a haber de la presión arterial sistólica. No voy a comparar la presión arterial de un joven de 25 años, 110 sobre 60 milímetros de mercurio, con un paciente de 85 años que tenga 135 sobre 75 milímetros de mercurio, ¿no? Ambos, entre comillas, todavía fuera del punto de corte de hipertensión arterial clásica a lo largo de los años, que es 140 sobre 90. Pero a medida que más edad va a ir, va a haber mayor rigidez arterial y por ende va a aumentar la presión arterial sistólica. También se comprueba al nivel del efecto metabólico inflamatorio que la obesidad y el aumento de peso puede provocar mayor riesgo de hipertensión arterial. Familiares es muy frecuente que se presente, por ejemplo, papá hipertenso, mamá hipertenso, hijos hipertensos en un 50% o uno de los dos favorece por lo menos el 25% de hijos con aparición de hipertensión arterial. La raza afroperuana es también frecuente para afectación de órganos de Diana. Quien habla ha hecho campañas de salud en toda la costa peruana. Camaná, Zorritos, eh, Puerto López, Lambayeque, Chiclayo, y todos en común tienen raza afroperuana y 8 de cada 10 pacientes son hipertensos, por ejemplo. Número reducido de nefrona que va a condicionar a una enfermedad renal crónica que favorece la hipertensión arterial, la dieta rica en sal, más de ingesta de 3 gramos al día, consumo excesivo de alcohol e inactividad física es parte del secundarismo del 5 a 10% de hipertensión arterial. Tenemos que medir la presión arterial de acuerdo a lo que encontremos y al tipo de pacientes. Si la medición de la presión arterial no supera 120 sobre 80 milímetros de mercurio, por lo menos cada 5 años podemos evaluar. Si tenemos una presión arterial antes normal, ahora considerada alta, de 120 a 129 sistólica y 80 a 84 de la diastólica, cada 3 años hay que medir la presión o en su defecto ver sus estilo de vida y sus factores de riesgo previo. Pero si ya tenemos una presión arterial que supera 130 la sistólica y 85 la diastólica, no solamente tenemos que medirlo más seguido, sino que también tenemos que ver la posibilidad de una hipertensión arterial enmascarada. ¿En qué consiste esta última? Es cuando el paciente va a la consulta con una presión arterial de 130 sobre 80 milímetros de mercurio y en casa hace presiones de 140 sobre 90
Y sobre todo lo más peligroso es en las noches, cuyo punto de corte es menor que la presión arterial tradicional, porque al descansar el sistema adrenérgico disminuye su efecto, la vigilia desaparece y la presión arterial debe ser menor. A pesar de estas condiciones, el paciente con hipertensión arterial enmascarada presenta valores por encima de los considerados. Y no solamente nos quedaríamos con eso, sino que también cuando se produce un accidente cerebrovascular, téngalo por seguro que es el agente más específico que puede provocar eso en las madrugadas, sobre todo en pacientes mayores de 60 a 65 años. Es por eso que bajo estas condiciones se le indica al paciente para el diagnóstico el automonitoreo de la presión arterial o el monitoreo ambulatorio de presión arterial, en domicilio, por supuesto. Y ya todos conocemos que las consultas van a ser más seguidas y con el mapa y el AMPA, cuando el punto de corte ya es largamente superado a 140/90. Pero aunque no lo crean, la técnica de la medición de la presión arterial a lo largo del tiempo ya se considera un arte. Porque no solamente nos tenemos que limitar al número que obtenemos de la medición, sino cómo lo vamos a obtener y las condiciones del paciente para que éste pueda ser evaluado lo mejor posible. Entonces, primero, el paciente debe guardar silencio, ya que el grado de ansiedad va a perjudicar la medición tal cual. Debe estar posicionado apoyando el brazo a la altura del corazón, el brazalete sin ropa, definitivamente, a lo largo del plexo braquial, a 2 dedos traveses del plexo, el tamaño de brazalete adecuado al índice del brazo o del bíceps del paciente, los pies en el piso, porque de no darse este último, el paciente va a estar moviendo las piernas y eso es signo de nerviosismo. No cruzar las piernas, tener la vejiga vacía. En este frío, ¿quién no va a los servicios higiénicos a cada rato? Y la espalda perfectamente apoyada, usando dispositivos validados. Puede ser esfingomanómetro o puede ser el tensiómetro digital, de preferencia nuevo o menos de 1 o 2 años de uso. Una vez realizado la medición de la presión arterial, conociendo la técnica, podemos verlo dentro y fuera de la consulta. En el caso de que sea fuera de la consulta, tenemos que descartar hipertensión de bata blanca. Paciente que acerca al consultorio y solo viendo un colega o un personal de salud presenta elevaciones en la medición de la presión arterial. Entonces, se corrobora ese diagnóstico siempre y cuando en casa mantiene los valores normales, porque lo que favorece la medición domiciliaria es eso, el confort del paciente para la medición de la misma. Va a estar con su familia, va a estar más concientizado con respecto no solo a la medicación, de ser el caso, sino a la correcta medición de la misma. Y en el tema de la hipertensión arterial enmascarada, el punto de corte es de 130 a 139/85/89 en la consulta, pero puede presentar un daño de órgano blanco y definitivamente eso también favorece la indicación de la medición domiciliaria. También nos va a servir siempre y cuando la hipertensión arterial sea resistente o reactiva. Esta consiste en la poca respuesta al manejo, aún así usando más de 3 antihipertensivos diferentes. Y cuando tenemos nosotros una prueba de esfuerzo y parte de la evaluación refleja un aumento de la respuesta presora en el caso del paciente, es decir, una respuesta exagerada en la presión arterial al ejercicio, es corroborarlo con la medición domiciliaria. Entonces, para ello hay que usar un buen dispositivo con una validación correcta. Te debe medir un aproximado de intervalo de 15 a 30 minutos durante el día y de 30 a 60 durante la noche, antes de acostarse, por supuesto, y 70% como mínimo de los registros de la presión arterial.
y un diario donde se registre las actividades y toma medicación. Esto es en el caso del mapeo o mapa. También tenemos que tener presente que nosotros tenemos intervalos o punto de corte en las mediciones de la presión arterial en consulta, en domicilio, el mapa o el AMPA. Pero el mapa me interesa más, sobre todo en la noche. Acá estaba lo que dije en las diapositivas previas. La presión arterial en la noche va a disminuir a lo mucho hasta un punto de corte de 120/70 como máximo límite, porque, repito, la hormona del cortisol debería desaparecer. Desaparece la descarga adrenérgica y la vigilia y tenemos el sueño y por ende el relajamiento y la disminución de la presión arterial. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene mediciones elevadas de 130/80 entre las 2 y 30 y 4 de la mañana, yo sé que el paciente está haciendo una hipertensión arterial nocturna, por ejemplo. Pero acá el mapa nocturno me ponen de 110/60 a 120/70 el punto de corte, ¿no? Y eso, considerado como presión arterial elevada, porque el punto real de corte ya más exigente es 110/60. Y bueno, acá en esta diapositiva básicamente son las mismas indicaciones, tomando en cuenta que debemos diferenciar la hipotensión ortostática en la primera visita siempre y cuando aparecen los síntomas. Menciono hipotensión ortostática porque es una variabilidad de la medición de la presión de cúbito ventral, perdón, a sedestación, con una variación más de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y más de 10 en la diastólica, que pueda provocar una sensación de desvanecimiento o trastorno de sensorio en el adulto mayor. Entonces, en el consultorio, a través de la camilla, podemos evidenciarlo como tal, fuera de la técnica correcta que tenemos ya estipulado para la medición de la misma. Pero si tenemos el examen físico, si tenemos el diagnóstico, tenemos que tener presente primero los antecedentes y los factores de riesgo. Todos los factores habidos y por haber en cuanto a alimentación, tabaquismo, antecedentes familiares y personales están ahí, teniendo en cuenta también que debemos ver otras situaciones. Por ejemplo, cuando hay variabilidad del sueño, cuando el paciente no puede dormir, cuando el paciente ronca o presenta apnea del sueño, hay que ponernos en alerta porque puede ser un signo indirecto de hipertensión arterial nocturna. Otro mundo es el sistema de daño endotelial a través de la gestación, con los diagnósticos de preeclampsia y eclampsia, ¿no? Punto de corte, semana 20. Antes de la semana 20, hipertensión arterial. Después de la semana 20 hasta la fecha del parto, preeclampsia y eclampsia respectivamente. Y una hipertensión sobreagregada es cuando la gestante o puérpera cursa con hipertensión arterial a la semana del parto aproximadamente o a los días. Esos son los factores de riesgo. Y los daños de órgano blanco ya los he mencionado a nivel cerebral, cardíaca, renal, arterias periféricas o antecedentes personales o familiares de enfermedad renal crónica. También tenemos que tener presente sobre una posible hipertensión arterial secundaria. Primero, si nosotros tenemos pacientes jóvenes menos de 40 años, se considera una aparición temprana de hipertensión arterial. Repentina, ¿qué quiere decir? Aquel paciente que entre comillas, nunca ha presentado sintomatología y viene por una simple cefalea, paciente de edad media si desean, a partir de los 50 años, debutan con hipertensión arterial. Una forma tal vez un poquito más práctica de determinar si el paciente debuta o ya es una hipertensión arterial crónica de por sí asintomática es, por ejemplo, la toma del electrocardiograma. Si en el electrocardiograma tenemos signos sugestivos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo o una hipertrofia del ventrículo izquierdo, este paciente ya tiene daño de órgano blanco de manera crónica y por ende ya fue hipertenso. Que diferente sea que no manifieste síntomas es otra cosa. O al revés. Si después de realizar la medición correcta de la presión arterial con la técnica que hice mención,
evaluando sus antecedentes y tiene el electrocardiograma normal, sin alteraciones en los complejos de la onda PQRS-ST, entonces consideraríamos que recién está apareciendo la enfermedad y por eso se le considera como aparición repentina, ¿no? Antecedente de enfermedad renal o tracto urinario, pacientes consumidores de corticoides, AINES, que favorecen el incremento de la presión arterial, mujeres en edad fértil con anticonceptivos orales, también a nivel de los estrógenos, alteran el endotelio y por ende eso favorece el engrosamiento de la íntima y también la hipertensión arterial. Sudoración, cefalea, palpitaciones con palpación de masa en abdominal para una sospecha de un feocromocitoma, por ejemplo, ¿no? Hiperaldosteronismo, ¿no? Alteración de la secreción adrenal. Tenemos también el hiperparatiroidismo, los embarazos actuales o los antecedentes de apnea del sueño. Estaríamos mencionando cada uno de ellos como causa de hipertensión arterial secundaria, ¿no? Y las medicaciones previas de acuerdo a las patologías de los pacientes, ¿no? Al examen físico tenemos que ver a nivel cerebral, trastorno de sensorio, examen de fondo de ojo, palpación de las arterias carótidas, periféricas, comparación de la presión arterial entre ambos brazos y las piernas. En este último, para descartar una coartación de aorta, que definitivamente ahí podemos hacer un diagnóstico por el examen físico que puede empeorar el pronóstico, perdón, de ser corroborado con imagenología. Palpación renal, si tenemos agrandamiento renal o enfermedad renal poliquística, y el examen de auscultación cardíaca y arterias renales, así como el pulso radial y femoral, eh, enfermedad tiroidea o enfermedad de Cushing o agromegalia. Recordar también que en la ecuación de la hipertensión arterial, de la presión arterial, va relacionada con la resistencia vascular periférica y el volumen sistólico en el trayecto. Y el gasto cardíaco, justamente es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, este va a ser inversamente, directamente proporcional a la presión arterial. Es por eso que estas dos últimas, si hablamos de una enfermedad de Graves o un hipertiroidismo, puede ir acompañado de una hipertensión arterial justamente por eso. Pero no solamente nos tenemos que enfocar si el paciente es hipertenso, tenemos que ver también los factores de riesgos coadyuvantes, como la hipercolesterolemia, como el tabaquismo, además del sexo. Aunque no lo crean, por lo menos en las enfermedades cardiovasculares, la relación varón-mujer es de 2 a 1 para adquirir eh, una enfermedad cardiovascular, si hablamos de sexo. Pero considerando todas las patologías, nivel de colesterol, tabaquismo, si es diabético o no, si es renal o no, de acuerdo a su depuración de creatinina, podemos ver los scores. Más de 10, muy alto, alto entre 5 y 10%, moderado entre 1 y 5% y menos de 1% con respecto a los valores de los exámenes. Y además de considerar la estratificación de riesgo del paciente, tenemos que tener presente que no todos los médicos podemos solucionar o resolver la demanda de atención de salud adecuada. Para eso existe el sistema de referencia y los colegas de primer nivel, viendo que un paciente menos de 40 años se da cuenta que es una hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal, un feocromocitoma, o una arritmia cardíaca que me condiciona taquicardias, o un hipertiroidismo, o pacientes que no responden al manejo de terapia combinada, o pacientes que tienen alteración en el examen del fondo de ojo, por ejemplo, o cuando la evaluación es minuciosa del daño de órgano blanco, y cuando la presión arterial se encuentra en hipertensión de manera repentina, todo eso el colega va con esos datos a hacer la referencia a un nivel de establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva.
Si tenemos una presión arterial más de 180 sobre 120 milímetros de mercurio y tenemos papiledema o tenemos trastorno de sensorio o tenemos angina, va a la emergencia, por supuesto, ¿no? Entonces, va a depender de cómo el colega va a encontrar al paciente. La mayoría de pacientes, la mayoría de establecimientos de salud nivel uno, primer nivel, son atendidos por con los colegas en atención. Esos deberían tener bajo riesgo cardiovascular o moderado, o en su defecto, los hipertensos controlados con riesgo cardiovascular alto que ya han sido atendidos en nivel 3 o en capacidad mayor resolutiva. El segundo nivel de atención, ahí nos ayudan nuestros amigos, los colegas internistas, viendo pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, si es que no hay tercer nivel de atención, o controlados con riesgo cardiovascular muy alto. Y el tercer nivel de atención, que lo vemos acá en el Hospital Loaiza, 2 de Mayo, Carrión, o el Hipólito Unanue, que son los de mayor capacidad resolutiva a nivel nacional en el MINSA, porque de salud es otro mundo. Vemos a los hipertensos con riesgos cardiovasculares muy altos o controlados con riesgo cardiovascular muy alto. ¿Por qué es importante señalar esto? Primero, para evitar la sobrecongestión de atención de pacientes, porque la ley nos dice de que debemos evaluar mínimo 15 minutos en un examen riguroso para ver la clínica y el diagnóstico de una hipertensión arterial en este caso. Pero se darán cuenta que la atención de citas rebasa con respecto a la recepción de las mismas para que sean atendidos en la mayor brevedad posible. Entonces, nosotros como tercer nivel nos enfocamos en el diagnóstico y en el manejo correspondiente a través de soporte de imágenes, a través de procedimientos invasivos, de ser el caso. Hablo de las complicaciones de la hipertensión arterial, llámese infarto agudo de miocardio, llámese accidente cerebrovascular, llámese retinopatía hipertensiva que termina con una facoemulsificación en los pacientes de glaucoma, por ejemplo, llámese examen de Doppler de vasos o arterias de miembros superiores e inferiores a cargo de cirugía de tórax y cardiovascular. Entonces, son patologías más complejas y los profesionales también, pero reitero, adecuadamente referidos por nuestros amigos, los colegas del primer nivel de atención y del segundo nivel de atención, ¿no? Eso es lo que ratifica la norma técnica y bueno, seguro van a actualizar, pero en base a este enfoque que acabo de mencionar. Una vez hecho el diagnóstico, de acuerdo a la clasificación, tenemos que intervenir en todos los estadios el estilo de vida. Eso ni hablar. Tomando en cuenta que el manejo farmacológico va de todas maneras el punto de corte de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Asimismo, cada uno de ellos va a ser un control de 3 meses y, dicho sea de paso, vemos, dependiendo de la respuesta al tratamiento, si va a ser terapia combinada de 2 o 3 fármacos respectivamente. El manejo no farmacológico, pero importantísimo, es el tema alimentario y el tema aeróbico. Cometemos el error muy frecuente de enfocarnos solo en la medicación. Paciente diabético que tiene glucosa de 215, que dice que toma metformina y se aplica insulina NPH de manera subcutánea, pero comiendo chocolate, por ejemplo. En el caso de la dieta del hipertenso, las frutas, verduras, el famoso DASH, con grasas desnatadas, en el caso de la leche, o aceite de oliva extra virgen, como le llaman, no carnes rojas por el incremento de ácido úrico que favorece la patología renal, el peso en disminución de la circunferencia abdominal, menos de 94 centímetros los varones, menos de 80 en las mujeres, es el objetivo, que es bastante difícil, no es fácil para los peruanos que somos de buen comer.
teniendo la gastronomía mundial más destacada. Revisen con sus mamás, con sus esposas, con sus familiares, para darle el sabor al dulce estofado, los ingredientes. Todos ellos tienen sal. El ejercicio aeróbico puede ser de 15 a 20 minutos hasta 30 minutos, dependiendo si tiene comorbilidades o no el paciente, como malestares articulares, hipotonía muscular. De acuerdo a la edad, puedes caminar, correr, montar o bicicleta o nadar, ¿no? Idealmente una vez al día por 5 veces a la semana. Y dejar de fumar, por supuesto, ¿no? Que también es importante. Los medicamentos que utilizamos, los tradicionales ARA-2, losartán, valsartán, ibersartán, y ECAS, enalapril, captopril, antagonista de calcio, el anlodipino, el nifedipino, los diuréticos de asa, hidroclorotiazida, indapamida, los betabloqueadores, bisoprolol, metoprolol, atenolol y propanolol. Todo ello sirve como terapia combinada para los efectos de control de la hipertensión arterial. Entonces, el mensaje de esta exposición siempre va a ser que el manejo de la hipertensión arterial es farmacológico y no farmacológico. Se relacionan entre sí. No podemos obviar lo uno o lo otro. Así como cuando se inicia la medicación para la hipertensión arterial es exclusivamente responsabilidad del médico tratante, también será del mismo el retiro del fármaco ante la evidencia de una mayor adherencia al tratamiento. Cometemos el error como pacientes de abandonar el mismo cuando ya nos sentimos bien o cuando tenemos mejoría clínica. Por eso es que en la gran mayoría de pacientes, teniendo en cuenta que hay poca respuesta a la medicación, se sugiere, ya es indicación 1 en las guías de la Sociedad Europea y Americana, que el tratamiento inicial es doble. Podemos combinar IECAS o ARA-2 con calcio antagonistas o diuréticos. Para aquellos colegas que usan enalapril y losartán, captopril o losartán juntos, no está indicado. Se ha comprobado que no hay sinergismo y que o es lo uno o es lo otro. Pero sí pueden unir enalapril con anlodipino, losartán con anlodipino, losartán con hidrocloro de ácida, enalapril con hidrocloro de ácida. Teniendo en cuenta también en el adulto mayor que primero, siendo frágil, mayor de 80 años, puede presentar primero hipertensión arterial sistólica aislada. Segundo, tiene la habilidad o facilidad de variación de las mediciones de la presión arterial en el alto y en el bajo nivel. Ejemplo, yo tengo un paciente adulto mayor de 75 años con un ACV isquémico con hemiparesia de cuerpo izquierdo. Cuando va a la emergencia le detectan una crisis hipertensiva porque ya hizo daño de órgano blanco, 180 sobre 100. Luego de tratamiento y rehabilitación sale con 120 sobre 70 y luego queda con 100 sobre 60. Está haciendo hipotensión arterial después de un ictus. Es porque le iniciaron una terapia combinada. En él, por ejemplo, aplica la monoterapia. O un IECA o un losartán, perdón, o claro, un ARA-2 o un IECA o en su defecto un calcio antagonista como monoterapia. Si no hace efecto la terapia combinada inicial, se agrega uno de los fármacos mencionados. Es decir, enalapril con anlodipino le agrego hidroclorotiazida. Enalapril con hidroclorotiazida le agrego anlodipino. Losartán con hidroclorotiazida le agrego alodipino o viceversa. Y si esta no es suficiente, ya se cataloga como hipertensión arterial resistente. Nos queda agregar espironolactona de 25 a 50 miligramos por día de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la realidad del paciente. Y este es el criterio para los colegas del primer nivel de atención en la referencia a un centro de estabilización especializada con mayor capacidad resolutiva, ya sea el segundo o tercer nivel respectivamente.
Un papel aparte juegan los beta bloqueadores, bisoprolol, metoprolol, los llamados selectivos y no selectivos. Este fármaco actúa sobre la frecuencia cardíaca y también sobre la presión arterial justamente por la relación que hay entre la primera y segunda con respecto a su relación directamente proporcional. Tiene doble efecto, control de frecuencia y control de la presión arterial. Y también es un buen fármaco para disminuir la demanda del músculo infartado en una insuficiencia cardíaca con cardiopatía isquémica. Al bajar la frecuencia cardíaca, el músculo infartado con el beta bloqueador puede retomar su consumo de oxígeno de la mejor forma posible. Luego del diagnóstico, luego del tratamiento tenemos que controlarlo cada 3 o 6 meses de acuerdo a la necesidad de atención, ya sea en atención domiciliaria con el automonitoreo. En este caso, por ejemplo, si es por una semana, 2 tomas por la mañana, 2 tomas vespertinas, y así sucesivamente hasta el control del mes o de los 3 meses. Y en el largo plazo, solo si hablamos de 6 meses a más, de 1 a 2 veces a la semana, tomas por la mañana y 2 tomas vespertinas, por ejemplo, porque eso último le va a servir al paciente a reforzar la adherencia al tratamiento. ¿Qué significa adherencia al tratamiento? Significa que el paciente y la familia o el entorno ya están más concientizados, no solamente con la ingesta del fármaco, sino con la dieta baja en sal y sobre todo con el cambio de estilo de vida. Entre esos tres va a mejorar indefectiblemente el control y la llegada a la presión arterial objetivo de la presión arterial. Mejorando el cumplimiento del tratamiento de hipertensión arterial, lo ideal es estos dos principios activos si hablamos de terapia combinada en un solo comprimido para que ésta sea una vez al día. La telemonitorización o contacto entre el personal y salud con el médico tratante, promoviendo el automonitoreo de la presión arterial, también nos va a ayudar a mejorar el manejo con la adherencia al tratamiento que mencioné en la anterior diapositiva. Es valioso el personal de salud, enfermería o personal técnico porque son ellos los que están en contacto con el paciente mucho más que nosotros inclusive. A veces hay afinidad, a veces hay confianza, sobre todo si es en casa todo. Los hábitos se hacen cada vez más frecuentes en la toma de ingesta, por ejemplo, en las comidas o en el desayuno. Asimismo, también tenemos que ver la realidad del paciente, si tiene apoyo familiar, el tema socioeconómico, el tema de personalidad del paciente y entendimiento del mismo, ¿no? Y bueno, hay familiares que son bien organizados. Cuando van a nuestra consulta van con su pastillero o tabletero, ¿no? Donde ahí tienen anotados los nombres de los fármacos, así como en casa el personal de salud puede corroborar que tiene la lista de la medicación y la forma de la posología pegada en el frigider o pegada en la puerta de su habitación. Entonces, en síntesis, en el tema de la medición, si una crisis hipertensiva, que ahora es de 160 sobre 100 antes y ahora lo catalogan con 180 sobre 120, el manejo es inmediato definitivamente. Y hay que estar repitiendo la presión arterial del control cuando ya es de 140 o 159 la sistólica y 90, 99 la diastólica. Con los manejos de terapia combinada o triple terapia, si esta última no se da, agregar aldosterona, espironolactona, perdón, y de no resolver, tiene que ir a la referencia. Todos estos pasos son después de cada 4 semanas aproximadamente. Hay que dejar de fumar, evitar el consumo de alcohol, la actividad física y el sobrepeso y obesidad con la dieta baja en sal y en calorías. Buscar los objetivos de las mediciones adecuadas de la circunferencia abdominal, varón y mujer respectivamente. Muchas gracias. Espero les haya hecho de utilidad esta exposición. ¿Alguna pregunta, por favor? Muchas gracias, doctor. Si tenemos algunas preguntas, comenzamos a ver. Por ejemplo, a ver,
Nos dicen que la raza negra tiene más frecuentemente hipertensión. Perdón, pero ¿puedes aumentar un poquito tu volumen? Disculpa, no te escucho, doctora. A ver, dice, ¿es cierto que la raza negra tiene más frecuentemente hipertensión? Así es. La explicación racional no la tengo. Lo único que sí es la epidemiología y estadística. Si vamos a comparar razas asiáticas, latinoamericanas y afro, ya sea africana, americana o afroperuana, este último goza de mayor predilección para la enfermedad de hipertensión arterial, sobre todo con daño de órgano blanco. Eh, Se menciona, aunque no tengo la evidencia, pero hay consensos sobre que, si bien es cierto, ellos tienen mucho mayor resistencia física con respecto a las otras razas, también ahí hay mayor predisposición de rigidez arterial. Eso implica un mayor condicionamiento de daños de arterias y vasos periféricos, entre ellos favoreciendo la hipertensión arterial. No solamente por el concepto que estoy mencionando, sino lo he visto en vivo y en directo en las atenciones de pacientes de las comunidades afroperuanas que son bien organizadas. Es sorprendente los diagnósticos y definitivamente también es sorprendente la gastronomía que ellos tienen con respecto a otros que no son afro, ¿no? Que no son de raza afro. Siguiente pregunta. Dice, ¿es verdad que hay medicamentos para la presión que no debo combinar? Efectivamente, hacía hincapié el tema de los IECAS con los arados. Ahí inclusive en la literatura está clara, hay un círculo de combinaciones de IECAS o ARA2 con tiacidas, con calcioantagonistas y también con betabloqueadores. La única que no está permitida es un IECA con un ARA2, porque se ha comprobado que no hay sinergismo en ellas, o es la una o es la otra, comprobando también el efecto de la medicación. Y hago hincapié en esto porque es bastante frecuente los colegas de primer nivel de atención cuando vemos nosotros las recetas o cuando vemos que el mismo paciente nos indica, ¿no? Que así ha sido la indicación. Ahora, va a depender de la comorbilidad de cada paciente. El tema de la combinación de la hipertensión, del manejo de hipertensión arterial. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con alta descarga adrenérgica, un paciente ansioso, nervioso, puedo usar un ARA2 con un beta bloqueador, por ejemplo. ¿No? Puedo usar, o en su defecto, si tengo un paciente que tiene, eh, por ejemplo, reacciones adversas al nalodipino, que es la vasculitis o aumento del volumen de miembros inferiores, puedo usar un diurético, una tiacida, por ejemplo. O al revés, tengo pacientes con alta predisposición a la diabetes, en vez de usar las tiacidas, uso amlodipino, ¿no? Y si tengo un paciente diabético hipertenso, puedo usar y que no haya efectos adversos, puedo usar un calcio antagonista con un diurético, por ejemplo. Entonces, cada grupo de pacientes o cada factor de riesgo del paciente me va a orientar a la medicación. Por eso que la misma es individualizada. Si bien es cierto, tenemos guías que nos orientan a indicar cuándo usar monoterapia, terapia combinada o triple terapia, va a depender del paciente que tenemos en la consulta. Siguiente pregunta. Dice, ¿es verdad que no debo tomar café si tengo hipertensión? La verdad, el tema del café, primero quiero comentar que es un buen antioxidante, es un muy buen energético. El problema con el café es que causa dependencia, causa vasoconstricción en exceso. Hay pacientes, de acuerdo a su trabajo o a la adicción, que toman café todos los días, pero lo que es peor, toman café en la noche.
Eso lo puedo entender en el personal de vigilancia, en el personal que trabaja de noche, en el personal de salud que hacemos guardias. Pero en un paciente que no tiene o no está involucrado en ese tipo de profesiones, no es recomendable el abuso del café justamente porque favorece el aumento de la frecuencia cardíaca y favorece el incremento de la presión arterial en los diagnosticados hipertensos. Si bien es cierto, todo en exceso es malo, pero uno de ellos es el café para los hipertensos, recalcando que el café es un muy buen suplemento, es un muy buen indicador de energético para el consumo en todas las variedades y presentaciones, pasado, licuado, en granos, molido, lo que ustedes prefieran. Otra cosa, si yo tengo un paciente con alta descarga adrenérgica, paciente ansioso y nervioso, mucho menos está indicado el café, por ejemplo. Siguiente pregunta. Ok, a ver, para no repetirlas, a ver, acá dice, si soy hipertenso, ¿debo visitar otras especialidades también? Como decía un amigo mío, qué buena pregunta. Primero partamos de que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica junto con la diabetes, porque ambas van a atacar el endotelio y el endotelio es considerado el mayor órgano de todos los sistemas en el cuerpo humano. Si voy a dañar el endotelio, va a haber alteración de daño de órgano blanco. Entonces, si yo tengo una disminución de agudeza visual acompañada de cefalea y mi fondo de ojo me dice que tengo retinopatía hipertensiva, el oftalmólogo primero va a decir que controle su presión, vaya al cardiólogo. Y es cierto, controlando la presión desaparecería la retinopatía hipertensiva. Si yo tengo un accidente cerebrovascular como consecuencia de una crisis hipertensiva de 190 sobre 100 milímetros de mercurio en la emergencia, el neurólogo mandará interconsulta al cardiólogo para el control de la presión arterial. Lo demás, ellos van a manejarlo de acuerdo a la afección de lesión cerebral que hayan encontrado, tipo isquémica o hemorrágica, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene disminución de depuración de creatinina y maneja hipertensiones o presión arterial media de más de 100 o 120 milímetros de mercurio y tengo un diagnóstico ecográfico de insuficiencia renal crónica, ahí sí tenemos un gran problema. Porque el nefrólogo, si bien es cierto, lo va a evaluar, lo que no sabemos cuál fue primero, la hipertensión arterial o la enfermedad renal crónica o viceversa, ¿no? De ahí que inclusive hay daño de órgano blanco, en este caso el corazón, de ahí nacen las enfermedades del síndrome cardiorrenal, ¿no? Entonces, en este caso, las dos especialidades sí se complementan para evaluar de acuerdo a la afección renal y de acuerdo al compromiso cardíaco que pueda tener. Y también el nefrólogo en este caso es importante su apoyo porque las drogas son nefrotóxicas. Hay fármacos que ya no se utilizan en insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ¿no? Y ellos son los encargados de hacer el filtro y señalar las pocas opciones terapéuticas que aún le quedan al paciente hasta que se someta a diálisis, que sería el manejo final, ¿no? Y así puedo hablar de todos los especialistas, ¿no? Va a depender de las afecciones de daño de órgano blanco, que deberían resolverse si se controla la presión arterial. Y si esta es irreversible, entran a tallar los otros especialistas, por supuesto. Doctor, muchas gracias. Con esto, pues creo que ya hemos terminado con las preguntas. Agradecerle por su ponencia, por apoyarnos una vez más en este compartir con el público en general, para poder conocer un poco más de una enfermedad tan importante y que aqueja a la población peruana, bueno, y mundial, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo de antemano les agradezco también la paciencia y confianza y las disculpas del caso. Hubiese querido hacer antes, pero a buena hora me esperaron. Y espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Ok, doctor. Esperamos contar con usted también en una próxima oportunidad.
Bueno, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos Listo. el próximo vez con otra o otra telecapacitación. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a todos ustedes por su atención.